Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de cielo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavi dextera tuam. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. ¿Alguna vez has sentido que la noche debería ser un momento para descansar, pero te despiertas más agotado que antes de dormirte? O quizás los dolores que parecen soportables durante el día se intensifican al acostarte. ¿Y qué hay de esas enfermedades misteriosas, aquellas que los médicos no pueden explicar ni curar, que desaparecen sin previo aviso? Si algo de esto te resuena, lo que voy a compartir podría cambiar tu forma de vivir el sueño, la sanación y tu conexión con Dios. Esta mañana, durante mi oración privada en el Vaticano, recibí una revelación que me conmovió profundamente. Se trataba de una oración que Jesús mismo me enseñó, una oración para decir antes de dormir que podría cambiar para siempre cómo experimentamos su poder sanador durante las horas más sagradas de la noche. No es una simple oración, es una llave de oro, un puente entre tu sufrimiento y el corazón misericordioso de Jesús. Esta oración abre las puertas del cielo y te conecta con su sanación divina cuando tu cuerpo y tu alma están más receptivos durante las horas de sueño. Pero antes de profundizar en esta poderosa revelación, tengo algunas preguntas para ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué problemas de salud enfrentas actualmente? Me encantaría que compartieras tus respuestas en los comentarios después de suscribirte y darle me gusta al video para que podamos orar juntos. Comparte este video también con tus seres queridos para que también puedan aprender esta oración sagrada y experimentar una transformación en sus vidas. Permítanme contarles algo que sucedió hace apenas unos meses, algo que cambió por completo mi comprensión del poder sanador de Dios a través del sueño. Fue durante una visita pastoral a una pequeña comunidad latina al este de Los Ángeles. Acababa de celebrar misa cuando una mujer mayor, de unos 75 años, se me acercó llorando. Se llamaba Esperanza Morales. Se había mudado de Michoacán hacía 40 años y arrastraba un dolor que los médicos no podían explicar ni aliviar. Santo Padre, dijo con la voz temblorosa por años de sufrimiento, hace 5 años que no duermo sin dolor. Lo he intentado todo, pruebas, medicamentos, pero nada funciona. Todas las noches le rezo a Dios, pidiéndole unas horas de paz. Su historia me conmovió profundamente, pero lo que Esperanza no sabía era que justo esa mañana, mientras oraba por los enfermos, había recibido una revelación directamente relacionada con su dolor y el sufrimiento de muchos otros como ella. Ocurrió alrededor de las 3 a.m., cuando desperté en mi habitación, no del descanso habitual, sino como si me hubiera llamado una presencia divina. La habitación estaba oscura, pero podía sentir una energía casi tangible en el aire, una electricidad sagrada que me llenó de anticipación. De repente, la habitación se iluminó con una luz dorada y cálida, y ante mí estaba la figura de Jesús, no como lo había visto en otras visiones, sino esta vez de pie junto a la cama de una anciana que parecía enferma y con dolor. Sus manos se extendían hacia ella, liberando rayos de luz sanadora que parecían penetrar cada parte de su cuerpo. León dijo, con una voz que era una mezcla perfecta de autoridad y amor divino: mis hijos sufren de noche porque no saben cómo conectarse conmigo en esas horas sagradas. Continuó explicando que, a diferencia del día, cuando nuestras mentes están ocupadas con muchas preocupaciones, la noche ofrece una oportunidad única para la sanación. Mientras duermen, sus almas están libres de las distracciones del mundo y pueden conectarse conmigo de maneras que son imposibles durante el día. Pero necesitan una oración específica, una que me invite a obrar en sus cuerpos mientras descansan, reveló Jesús. Esta oración, explicó, no se trata solo de pedir sanación, sino de invitarlo a obrar en nuestros cuerpos mientras dormimos, cuando nuestra
Mente consciente ya no se resiste y su poder divino puede fluir libremente. En esa visión, Jesús me enseñó esta oración sagrada, una oración que había mantenido oculta durante siglos, esperando el momento oportuno para revelarla al mundo. Supe entonces que se trataba de algo extraordinario, una clave para la sanación que muchos desconocían. Al día siguiente compartí esta oración sagrada con Esperanza y le enseñé a rezarla todas las noches antes de acostarse. No era una fórmula mágica, sino una invitación genuina para que Jesús entrara en sus sueños y sanara su cuerpo como solo Él podía hacerlo. Lo que sucedió durante las semanas siguientes fue inexplicable. Esperanza comenzó a tener sueños vívidos en los que Jesús se aparecía como un médico celestial, tocándole las partes de su cuerpo que le dolían, pronunciándole palabras sanadoras y llenándola de una paz inmensa. 3 semanas después me dijo: por primera vez en 5 años, duermo toda la noche. El dolor ha desaparecido por completo y los médicos no pueden explicarlo. Pero sé exactamente lo que pasó. Jesús vino a mí en sueños y me sanó con sus propias manos. La transformación de Esperanza fue solo el comienzo. A medida que comencé a enseñar esta oración sagrada a otras comunidades, vi cada vez más testimonios de curaciones milagrosas, muchas de las cuales desafiaban toda comprensión médica. Recuerdo una historia particularmente conmovedora de María Carmen, una joven madre de 3 hijos de San Antonio, Texas. María Carmen llevaba años luchando contra una depresión severa y ningún medicamento parecía ayudarla. Las noches eran especialmente duras, llenas de insomnio y pensamientos que la atormentaban. Pero cuando aprendió esta oración y comenzó a rezarla todas las noches, algo extraordinario comenzó a suceder. La primera noche que oró, tuvo un hermoso sueño en el que Jesús se le apareció, sentado a su lado, hablándole como un buen amigo. Le dijo que la amaba y que sanaría las heridas de su corazón. Durante las siguientes 6 semanas, María Carmen continuó teniendo estos sueños y su depresión comenzó a mejorar. Empezó a sanar no solo de la depresión, sino también de profundas cicatrices emocionales que había cargado durante años. Su transformación fue tan profunda que sus hijos notaron la diferencia. María Carmen había pasado de ser una mujer quebrantada a un testimonio vivo del poder sanador de Dios. Estos testimonios me llevaron a una comprensión más profunda del poder sanador de Jesús. Quedó claro que cuando lo invitamos a dormir mediante esta oración sagrada, abrimos un canal para su sanación que trasciende las limitaciones de la medicina humana. No se trata solo de sanación física, sino de renovación espiritual. El poder de Dios no se limita a lo que sabemos, es infinito y puede alcanzarnos de maneras que no siempre podemos comprender. Cada una de las palabras de esta oración fue elegida divinamente, diseñada específicamente para conectarnos con el corazón misericordioso de Dios, sanándonos de maneras que jamás imaginamos posibles. Permítanme contarles otra historia milagrosa, una que realmente me abrió los ojos a la profundidad del poder sanador de Jesús. Se trataba del caso de don Roberto, un hombre mexicano de 68 años que emigró a Chicago en su juventud. Don Roberto había sido diagnosticado con diabetes avanzada y los médicos le dijeron que necesitaría insulina el resto de su vida. A pesar del pronóstico médico, don Roberto se mantuvo firme en su fe, no perdió la esperanza. Cuando su nieta se enteró de la oración de sanación, se la contó, animándolo a probarla, aunque al principio se mostró escéptico. Se preguntaba cómo una simple oración podría cambiar algo que los médicos habían dicho que era incurable. Pero don Roberto, desesperado y dispuesto a intentarlo todo, decidió intentarlo. Todas las noches antes de acostarse, rezaba esta oración, pidiéndole a Jesús que sanara su diabetes mientras dormía. Lo que sucedió después fue algo que ni siquiera los médicos pudieron explicar. En su siguiente chequeo, los niveles de azúcar en sangre de don Roberto habían vuelto a la normalidad, completamente fuera de lo esperado para su enfermedad. Los médicos le realizaron varias pruebas para asegurarse de que no hubiera ningún error, pero todas confirmaron los mismos resultados. La diabetes de don Roberto había desaparecido. Cuando don Roberto se reunió con su médico, le contó su experiencia. «Doctor», dijo, «me conoce desde hace 10 años.
Sabe que siempre sigo sus consejos al pie de la letra. Lo único nuevo que hice fue rezar una oración específica cada noche, pidiéndole a Jesús que me sanara mientras dormía. El médico se quedó sin palabras, incapaz de explicar lo sucedido, pero don Roberto sabía exactamente qué había sucedido. Jesús lo había sanado en la tranquilidad de su sueño. Lo que le sucedió a don Roberto fue solo una de las muchas historias similares que encontré al seguir enseñando esta oración. Al compartirla con más personas, los testimonios de sanación parecían multiplicarse. Personas de todos los ámbitos comenzaron a experimentar transformaciones, milagros que desafiaban la comprensión médica. Empecé a darme cuenta de que cuando invitamos a Jesús a obrar en nuestras vidas mientras dormimos, liberamos un poder que va mucho más allá de nuestra comprensión. Esta oración no se trata de pedir la cura de una dolencia específica, sino de abrirnos a Jesús, el gran médico, quien sabe lo que realmente necesitamos. Lo notable es que muchas de las sanaciones que se produjeron no fueron instantáneas. De hecho, muchas de las personas que experimentaron la sanación lo hicieron gradualmente. No es que se despertarán una mañana con sus dolencias completamente desaparecidas, sino que, con el tiempo, comenzaron a notar pequeños cambios, un aumento de energía, una reducción del dolor, una paz que sustituyó a la ansiedad. Tomemos el caso de María, una mujer que llevaba años luchando contra el dolor de espalda crónico. Había probado todos los tratamientos posibles, fisioterapia, medicamentos, incluso cirugía, pero nada parecía funcionar. Cuando María empezó a rezar esta oración sagrada cada noche, no esperaba una cura repentina, pero con el paso de los días, notó que su dolor de espalda disminuía gradualmente. Con el paso de varias semanas, empezó a dormir más profundamente y para finales de mes, el dolor que la había aquejado durante años casi había desaparecido. María quedó asombrada con los resultados y lo atribuyó al poder de la oración, que ahora sabía que no eran solo palabras, sino una conexión con el poder sanador divino de Jesús. Lo importante de esta oración de sanación es que activa la fe de tal manera que permite que el poder sanador de Dios fluya a través de nosotros, incluso cuando no somos conscientes de ello. La clave está en la invitación que le hacemos a Jesús antes de dormir. Es una petición abierta, no solo de sanación, sino para que Él entre en nuestras vidas y tome control de nuestro cuerpo, mente y espíritu mientras descansamos. Es un reconocimiento de que solo Él es la fuente de la verdadera sanación y que confiamos en su sabiduría divina para obrar en nuestras vidas como Él sabe que es mejor. Con el tiempo, al compartir esta oración, vi transformaciones aún más extraordinarias. Recuerdo vívidamente el caso de Ana Lucía, una joven que llevaba 2 años luchando contra el cáncer. Ana Lucía había oído hablar de la oración y comenzó a rezarla todas las noches, pidiéndole a Jesús que sanara su cáncer mientras dormía. Durante los primeros meses, las pruebas médicas mostraron que el cáncer seguía presente, aunque se había estabilizado. Ana Lucía empezó a desanimarse, preguntándose si su fe no era suficiente o si estaba haciendo algo mal. Pero una noche tuvo un sueño que cambió por completo su perspectiva. En el sueño, Jesús se le apareció y le dijo: Ana Lucía, tu sanación no consistirá en la curación inmediata de tu enfermedad. Más bien, estará en la fuerza que recibirás para convertirte en un testimonio vivo de mi amor, incluso en medio de tu sufrimiento. Jesús le reveló a Ana Lucía que su sanación llegaría en forma de paz y alegría en medio de su prueba. Esta revelación le dio la fuerza para afrontar su batalla contra el cáncer, no con desesperación, sino con esperanza. Con el tiempo, la actitud de Ana Lucía cambió del miedo a la confianza. Empezó a irradiar una alegría que otros percibieron, incluso antes su diagnóstico. Se convirtió en una fuente de inspiración para quienes la rodeaban, especialmente para otros pacientes de cáncer. Y después de 2 años, Ana Lucía estaba completamente libre de cáncer. Pero siempre dice que la verdadera sanación comenzó la noche en que aceptó que la sanación de Jesús podía manifestarse de muchas maneras, no solo como la eliminación inmediata de su enfermedad. Lo que empecé a comprender a través de todos estos testimonios
fue que el poder sanador de Jesús durante el sueño no se limitaba a lo físico. Aliviaba heridas emocionales, aliviaba cargas espirituales y transformaba vidas de maneras que la medicina por sí sola podía ofrecer. La oración en sí no son palabras al azar, es una llave sagrada, con cada frase cuidadosamente elegida para conectarnos directamente con el corazón misericordioso de Cristo. Cada palabra conlleva un propósito divino, diseñado para abrir canales de sanación, paz y restauración. Jesús me explicó en esa visión que la oración nocturna tiene un papel único en nuestra vida espiritual. Cuando dormimos, nuestra mente consciente ya no resiste. Nuestras preocupaciones, miedos y dudas se acallan y nuestra alma se abre más a su presencia. Esto hace de la noche un momento poderoso para la intervención divina. Me dijo que cuando hacemos esta oración antes de dormir, le extendemos una invitación directa para que entre en nuestros sueños y obre en nuestro cuerpo. Esto no es magia ni superstición, es fe en acción. Es una manera de conectarnos con el mismo poder sanador que Jesús manifestó durante su ministerio terrenal, un poder que nunca ha cesado. La oración comienza reconociendo a Jesús específicamente como el gran médico, el único con autoridad absoluta sobre la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Este reconocimiento es vital porque nos recuerda que nuestra fe no está puesta en la casualidad ni en una energía espiritual vaga, sino en un Salvador vivo con el poder y la voluntad de sanar. Luego, reafirma nuestra creencia de que Jesús puede obrar mientras dormimos. No se trata solo de creer que Él puede sanar, sino de creer que Él quiere sanarnos en esas mismas horas de descanso, cuando nuestras defensas están bajas. Ese detalle es crucial. Es lo que distingue a esta oración de las innumerables peticiones que ofrecemos durante el día. A partir de ahí, la oración se transforma en una entrega total. Ponemos todo nuestro cuerpo en sus manos, cada órgano, cada sistema, cada célula, pidiéndole que tome el control. Esta entrega elimina la resistencia que a menudo cargamos inconscientemente en nuestras oraciones diarias. Luego viene un momento personal. Traemos ante Él nuestros dolores, enfermedades y dificultades específicas, nombrándolas directamente. Al hacerlo, nuestra fe no es vaga, sino intencional, confiando en que Él atenderá las necesidades más profundas de nuestro cuerpo y corazón. Al nombrarlas, demostramos nuestra confianza en su poder y su cuidado. Otra parte importante de la oración es la invitación a que Jesús se encuentre con nosotros en nuestros sueños. Muchos de quienes han orado de esta manera han descrito encuentros en los que Jesús se apareció como médico, amigo o sanador, brindando una paz, una seguridad inquebrantables. Estos sueños no solo sanan, sino que fortalecen la fe, dejando tras de sí experiencias que las personas llevan consigo toda la vida. Esto es más que una restauración física, es una comunión personal e íntima con Cristo. Igualmente vital es la sección sobre el perdón. Jesús me reveló que muchas enfermedades físicas están ligadas a heridas del alma sin resolver. La ira, el resentimiento y la amargura pueden pesar mucho en el cuerpo. Al perdonar a los demás e incluso a nosotros mismos, abrimos espacio para que la gracia de Dios fluya libremente, eliminando las barreras espirituales que pueden bloquear la sanación física. Sin perdón, el poder de la oración puede verse obstaculizado. La oración concluye con una declaración contundente: no esperar resultados para creer, sino proclamar la sanación como algo ya en progreso. Jesús enseñó que la verdadera fe ora como si la respuesta ya se hubiera recibido. En este acto final de fe, no solo esperamos, creemos que la sanación está sucediendo en ese preciso instante, confiando en el poder y el tiempo del Señor. Pero debo recalcar esto claramente: esta oración no es una fórmula mágica, sin una fe genuina, son solo palabras. He visto a personas recitar la oración sin creer en su corazón y no experimentaron sanación, no porque la oración no tenga poder, sino porque la fe es lo que abre la conexión entre nosotros y Jesús. La oración solo cobra vida cuando se dice con sinceridad y plena confianza en Él. Recuerdo el caso de Patricia, una mujer de unos 40 años que sufría de artritis severa. Había oído hablar de la oración a otros en su parroquia y decidió probarla, pero al principio su actitud era de prueba, no de fe.
Si funciona bien, si no, no pierdo nada, pensaba. Durante semanas no vio ningún cambio, lo que solo confirmó sus dudas. Entonces, una noche, abrumada por un dolor insoportable, Patricia gritó desesperada. Rezó la oración de nuevo, pero esta vez no como un experimento. Oró desde lo más profundo de su sufrimiento, entregándoselo todo a Jesús. Esa noche soñó que Jesús entró en su habitación, tocó cada articulación dolorida con sus manos radiantes y su dolor desapareció. Al despertar, por primera vez en años, pudo moverse libremente sin dolor. Patricia me contó más tarde que no fueron las palabras de la oración las que marcaron la diferencia, sino la fe con la que las rezó. Esta es la esencia de la oración de sanación nocturna. Funciona cuando se reza con el corazón, con fe auténtica y entrega plena, y cuando se reza así, su poder es ilimitado. La sanación puede llegar al instante, gradualmente o de una forma inesperada, pero siempre llega según la perfecta sabiduría y el amor de Cristo. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido de estos testimonios es que la sanación no siempre sigue el mismo patrón. Para algunos la sanación es instantánea, para otros se desarrolla gradualmente, capa por capa, a lo largo de semanas o meses. Y para algunos la sanación adquiere una forma inesperada, como paz emocional, gozo restaurado o fuerzas renovadas para afrontar las pruebas con propósito. Pero sin importar cómo se manifieste, la sanación siempre refleja la sabiduría y el amor perfectos de Dios por cada uno de sus hijos. Recuerdo haber conocido a una joven llamada Ana Lucía, quien llevaba 2 años luchando contra el cáncer. Comenzó a rezar la oración de sanación nocturna con gran fe, esperando que su enfermedad desapareciera de la noche a la mañana. Durante meses sus análisis médicos no mostraron ningún cambio y se desanimó. Le preocupaba que sus oraciones no fueran lo suficientemente fuertes o que le faltara fe. Entonces una noche Jesús se le apareció en un sueño y le pronunció unas palabras que cambiaron su perspectiva para siempre. Le dijo: Ana Lucía, tu sanación no significará la eliminación inmediata de tu enfermedad. Al contrario, tu sanación será la fuerza para irradiar paz y alegría en medio del sufrimiento. Tu testimonio traerá esperanza a otros que transitan por el mismo camino. Ese sueño transformó su corazón. Pasó de la desesperación a la confianza, del miedo a la seguridad. Abrazó su camino no solo como paciente, sino como testigo viviente del amor de Dios. Otros pacientes con cáncer encontraron aliento y fe en su historia. 2 años después, Ana Lucía fue declarada libre de cáncer, pero siempre insistió en que su verdadera sanación comenzó en el momento en que aceptó que la sanación de Jesús podía llegar de formas inesperadas. Esta es una lección para todos. A menudo limitamos a Dios esperando que la sanación se vea de cierta manera. Queremos resultados físicos inmediatos, olvidando que Él sabe lo que es mejor para nuestras almas. Jesús es el gran médico y no solo ve nuestro dolor presente, sino también nuestro destino eterno. Su sanación siempre llega más allá de la superficie. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento de compartir con ustedes la oración que Jesús mismo me reveló en esa visión transformadora. Pero antes, debo recordarles la responsabilidad que conlleva este conocimiento. Esta oración no debe tomarse a la ligera ni considerarse un último recurso. No pretende reemplazar la atención médica, sino acompañarla como un complemento divino. Debe orarse con reverencia, fe y un corazón entregado por completo a la voluntad de Dios. Antes de orar, prepárate. Busca un lugar tranquilo, sin distracciones, donde puedas concentrarte por completo en la presencia de Jesús. Si es posible, enciende una vela bendita como símbolo de su luz que entra en tu descanso. Respira hondo varias veces, liberando todas las preocupaciones del día, y fija tus pensamientos en Cristo, el gran médico, que espera ser invitado a tu noche. Aquí está la oración sagrada que me dio: Jesús, mi gran médico y sanador divino, vengo ante ti en esta noche santa, sabiendo que tienes poder absoluto sobre toda enfermedad, dolor y sufrimiento. Creo de todo corazón que puedes sanarme mientras duermo, cuando mi alma está más receptiva a tu gracia. Esta noche te entrego todo mi cuerpo.
Toma mis manos, mis pies, mi corazón, mi mente, cada órgano, cada célula. Deja que tu poder sanador fluya a través de mí mientras descanso. Traigo ante ti mi sufrimiento, cada dolor, cada enfermedad, cada debilidad, y te pido que los toques con tus manos. Visítame en mis sueños, Señor. Aparece como el médico de mi alma y mi cuerpo. Di palabras de vida y sanación sobre mí. Llena mi descanso con tu luz y paz. Perdono a quienes me han herido y libero toda amargura de mi corazón. Límpiame, Señor, de todo lo que obstruya tu gracia. Declaro por fe que mientras duermo esta noche me estás restaurando, renovando y sanando. Creo que mañana me levantaré más fuerte y más cerca de ti. Gracias, Jesús, por tu amor que es más grande que cualquier enfermedad y por tu poder que no conoce límites. Confío plenamente en ti. Amén. Después de orar, permanece en silencio unos instantes. Imagina a Jesús presente en tu habitación, llenándola de su luz. Visualiza su toque sanador, llegando a cada parte de tu cuerpo. Luego, permítete sumergirte en el descanso, sabiendo que Él está obrando en ti. Lleva un diario para registrar tus sueños, cambios físicos o emocionales, porque la sanación suele comenzar sutilmente y progresa con el tiempo. Comparte esta oración con quienes necesitan esperanza, porque el poder de Dios se multiplica cuando sus hijos se unen en la fe. Durante los últimos meses, al compartir esta oración sagrada con diferentes comunidades y seguido presenciando testimonios que no dejan lugar a dudas sobre la realidad del poder sanador de Dios durante la noche. La semana pasada recibí 3 historias que ilustran cuán ilimitada es esta gracia. La primera provino de Gloria Esperanza, una mujer de 71 años que vive cerca de Guadalajara. Durante 8 años, tras la muerte de su esposo, luchó contra un insomnio severo. Santo Padre, me escribió, desde que mi Joaquín se fue al cielo, no he dormido más de 2 horas seguidas. Las pastillas que me dieron los médicos me embotaron la mente, pero nunca me dieron un verdadero descanso. Cuando Gloria comenzó a rezar esta oración nocturna de sanación, todo cambió. No solo empezó a dormir del tirón, sino que también tuvo sueños vívidos en los que su difunto esposo se aparecía junto a Jesús. Ambos le sonreían, diciéndole que era hora de abrazar la paz. En un sueño Jesús le dijo, Gloria, Joaquín está a salvo conmigo. Ahora sanaré el dolor que te roba el descanso para que puedas servir a los demás. Cuando Gloria despertó, se sintió completamente descansada por primera vez en casi una década y el profundo dolor de la pérdida se transformó en una paz serena. Hoy dirige un ministerio para viudas, ayudándolas a encontrar sanación por la fe tal como ella lo hizo. El segundo testimonio provino de Carlos Mendoza, un padre de 2 hijos de 34 años en Phoenix, Arizona. Para mantener a su familia, Carlos tenía 2 trabajos y a menudo no dormía más de 4 horas cada noche. El agotamiento comenzó a pasarle factura, dolores de cabeza constantes, presión arterial peligrosamente alta y advertencias de los médicos de que estaba al borde de un infarto. Pero Carlos no podía dejar sus trabajos, su familia dependía de él. Cuando su esposa lo animó a intentar la oración, Carlos se mostró escéptico. ¿Cómo podía una oración compensar tan poco sueño? Sin embargo, aceptó rezarla todas las noches. En cuestión de semanas, los resultados lo asombraron. Aunque sus horas de descanso no cambiaron, comenzó a despertarse renovado, como si cada hora de sueño se hubiera duplicado. Sus dolores de cabeza desaparecieron, su presión arterial se normalizó y tenía más energía que nunca. Aún más extraordinarios fueron sus sueños. Santo Padre, escribió Carlos, Jesús parecía supervisar mi cuerpo, reparándome y restaurándome como un mecánico que arregla un motor. Cada noche sentía que me preparaba para el día siguiente. Para Carlos, la oración convertía el descanso limitado en una renovación sobrenatural. La tercera historia desafía todas las expectativas de la ciencia médica. Provenía de Miami, donde a Miguelina Santos, una abuela de 78 años, le habían diagnosticado Alzheimer en fase inicial. Su familia se preparó para lo peor, pues su memoria se deterioraba rápidamente, olvidaba nombres, rostros e incluso lugares familiares. Una nieta, Rosa,
oyó hablar de la oración sanadora y decidió enseñársela a Miguelina, guiándola cada noche. Al principio, dudaron que fuera a marcar la diferencia para alguien cuya memoria se estaba desvaneciendo. Pero después de 2 semanas, Miguelina empezó a recordar detalles que había olvidado. Al mes, reconoció a todos los miembros de su familia. Después de 2 meses, cocinaba, cuidaba el jardín y vivía con más claridad que en años. Cuando los médicos repitieron las pruebas, se quedaron atónitos. No solo se había detenido el avance del Alzheimer, sino que sus funciones cognitivas habían mejorado significativamente. En 40 años de medicina dijeron, nunca hemos visto algo así. Hoy, Miguelina tiene 80 años, su mente está clara y pasa sus días enseñando esta oración a otras personas mayores que luchan con la pérdida de memoria. Estos testimonios, mis queridos hermanos y hermanas, no son casualidades, son evidencia viviente de lo que sucede cuando invitamos a Jesús a sanarnos durante las horas sagradas del sueño. Y Jesús me reveló por qué esta oración funciona de maneras tan extraordinarias. Durante mi visión, me mostró lo que llamó las horas doradas de la sanación, entre las tú y las fora em. En estas horas, dijo, el velo entre el cielo y la tierra es más fino. Mi poder sanador fluye con mayor libertad, con menos distracciones y menos interferencia del mundo físico. Por eso, quienes oran antes de dormir, invitando a Jesús a trabajar durante la noche, a menudo ven resultados tan profundos. Cada noche, durante estas horas doradas, Él repara, restaura y renueva de maneras que van más allá de la medicina humana. Sin embargo, Jesús también reveló que no todos experimentan sanidad inmediata, y hay razones para ello. Me mostró 3 obstáculos principales que pueden interferir con su poder durante la noche. El primero es la falta de perdón. Cargar con amargura, resentimiento o ira crea una barrera espiritual que bloquea el fluir de su gracia. El perdón, explicó, no es solo una virtud, sino una necesidad para la sanación. Recuerdo a Margarita, una mujer de unos 50 años que sufría de migrañas severas. Había rezado la oración nocturna de sanación durante meses sin alivio. Cuando hablamos, admitió que no había hablado con su hermana en 2 décadas debido a una vieja disputa familiar. Le dije, Margarita, antes de que Jesús pueda sanar tu cabeza, debes sanar tu corazón. Con gran dificultad llamó a su hermana y se reconciliaron. Esa misma noche sus migrañas desaparecieron y nunca regresaron. Su historia es prueba de que las heridas no resueltas del alma pueden manifestarse en el cuerpo. El segundo obstáculo que Jesús reveló es la falta de fe específica. Explicó que muchos de sus hijos oran en términos generales, con la esperanza de sanación, pero sin valentía. La fe que mueve montañas, dijo, es una fe específica. Vi esta verdad en Fernando, un hombre de 62 años que había sufrido un derrame cerebral leve que le dejó debilidad en el lado izquierdo. Rezaba la oración de la noche, pero solo en términos vagos, pidiendo mejor salud. Por miedo a la decepción, evitaba pedir directamente la restauración completa. Cuando lo animé a ser valiente y a pedir específicamente la sanación de su brazo y pierna izquierdos, Fernando comenzó a orar de manera diferente. Dijo entre lágrimas, Señor, haz que mi brazo izquierdo sea tan fuerte como mi derecho. Restaura mi pierna izquierda por completo. En 6 semanas recuperó la fuerza por completo y sus médicos describieron su recuperación como excepcional. Incluso recuperó más agilidad que antes del derrame. El cambio se produjo cuando oró con una fe clara y específica. El tercer obstáculo es la impaciencia. Algunos esperan resultados inmediatos y dejan de orar cuando no ven un cambio inmediato. Pero como me mostró Jesús, su sanidad a menudo obra como el sol naciente, gradual, suave y en el momento justo. Pienso en Dolores, una mujer que luchó contra la fibromialgia durante 15 años. Rezaba la oración de la noche con la esperanza de despertar sana después de una noche. Al no obtener resultados, se desanimó. Le expliqué que Dios a menudo sana como un proceso, no como un evento. Imagina tu cuerpo como una casa que lleva 15 años en ruinas, le dije. Jesús la repara pieza por pieza, noche tras noche.
Con una perspectiva renovada, Dolores siguió orando con fe. Notó pequeños cambios, mejor sueño, menos dolor, más energía. Después de meses, su cuerpo se recuperó por completo y los médicos dijeron que su recuperación fue la más completa que jamás habían visto para la fibromialgia. Su historia nos recuerda que la paciencia a menudo forma parte del plan perfecto de Dios. Estas revelaciones nos enseñan algo crucial: la sanación nunca falta, pero a veces se ve bloqueada, retrasada o transformada por la sabiduría de Dios. Cuando liberamos el resentimiento, oramos con fe firme y perseveramos con paciencia, eliminamos las barreras que impiden su gracia. Cada testimonio confirma que Jesús obra verdaderamente en la quietud de la noche, pero debemos acercarnos a Él con el corazón abierto, una fe inquebrantable y la confianza en su tiempo. Al compartir estas reflexiones finales con ustedes, quiero que comprendan algo más profundo. Esta oración de sanación nocturna es más que un simple conjunto de palabras. Es una invitación sagrada a una relación con Jesús, el gran médico que cuida cada detalle de su vida. Cada vez que la rezan antes de dormir, no solo piden una restauración física, sino que abren su alma a su presencia, permitiéndole traer paz, fortaleza y renovación que van más allá de lo que el mundo puede ofrecer. No se trata de exigir milagros a nuestra manera, sino de confiar en su amor perfecto y someternos a su voluntad. La sanación puede venir como restauración física, como la gracia para perseverar con alegría o como la fuerza para inspirar a otros con tu testimonio. Pero una cosa es segura: cuando se ora con fe genuina, esta oración siempre recibe respuesta. Jesús nos encuentra en la quietud de la noche y su presencia nos transforma de maneras que moldean no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu y nuestro destino eterno. Cuando ores esta noche, recuerda, no estás repitiendo frases vacías, estás iniciando una conversación con el Cristo vivo, quien tiene poder absoluto sobre la enfermedad, el dolor y el miedo. Lo estás invitando a tu descanso, pidiéndole que camine contigo en tus sueños, que toque tus heridas y te llene de paz. Cada noche se convierte en una cita divina, una oportunidad para que el cielo se acerque. Así que confía en Él, confía en su amor, que es más grande que cualquier enfermedad, confía en su poder, que no tiene límites, confía en su sabiduría, que sabe exactamente qué necesitas y cuándo lo necesitas. Y sobre todo, cree que Él desea tu sanación aún más que tú, que esta oración sea el inicio de un nuevo camino en tu vida. Que tus noches se conviertan en encuentros con el gran médico y que tus mañanas traigan no solo descanso para tu cuerpo, sino alegría para tu alma. Y que vivas cada día fortalecido por la certeza de que Jesús mismo te ha visitado en tu sueño, renovando todo.